acerca de esta serie acerca del crecimiento espiritual. Deben ser ocho lecciones, ¿ok? Posiblemente se alargue un poquito, pero van a ser por lo menos 8 lecciones. Y les recomiendo que no se pierdan ninguna, porque no, o sea, cada una tiene que ver con la otra. Y entonces, lo que vamos a estar viendo, la mayoría de las clases van a tratar temas que nos expone el apóstol Pablo, pero después vamos a también ver otras cosas. Entonces, con eso en mente, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar principalmente, bueno, no principalmente, únicamente, en Primera de Corintios, los primeros 3 capítulos de Primera de Corintios. Y cuando empezamos a hablar y estudiar acerca del crecimiento espiritual, una de las cosas más importantes que tenemos que definir y entender y aprender es de dónde viene el crecimiento espiritual. Si lo vamos a buscar, tenemos que saber dónde buscarlo. Y eso es principalmente lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el problema con la iglesia en Corintio, de cómo lo estaban buscando mal y por qué. Y cómo buscarlo correctamente. Entonces, después, que en clases futuras veremos algunas cosas que a veces confundimos con crecimiento espiritual, que no tienen nada que ver con madurez espiritual, y eventualmente llegaremos a cómo actualmente obtener el crecimiento espiritual, ya casi al final de la serie. Por eso digo, se tienen que quedar con la serie. Si quieren aprender cómo crecer, se tienen que quedar con la serie hasta el final. Pero si abrimos nuestras Biblias ahí en Primera de Corintios, y no, obviamente no tenemos tiempo para leer y estudiar todos los versículos en los primeros 3 capítulos, pero vamos a ver algunas cosas en general. Antes de llegar al primer texto, el primer texto que vamos a estudiar en detalle, el primer texto que vamos a estudiar en detalle es el versículo 10 en adelante, pero me llama la atención el versículo, lo que Pablo dice en el versículo 4 al 7, cuando se dirige a esta iglesia en Corintio y está agradecido por ellos, aunque sabemos que es una iglesia muy emproblemada. Y les dice en el versículo 5 que están enriquecidos con toda palabra y con toda ciencia, y les dice en el versículo 7 que no les falta nada, no les falta nada. Entonces tienen todo lo necesario para madurar, tienen todo lo necesario para crecer, tienen todo lo necesario para poder ser los cristianos que deben de ser, que Dios quiere que sea. Pero como nos vamos a dar cuenta aquí en el texto del 10 en adelante, y especialmente cuando llegamos al capítulo 3, aunque tienen todo, aunque no les falta nada, aunque tienen todos los dones posibles y toda la ciencia y toda la palabra, no están bien para nada. Y por eso Pablo se dirige a ellos en esta carta inicialmente con un ruego. Entonces vamos a ver aquí quién tenemos de voluntarias para leer. Tenemos a Alex y a Zaida para empezar. Entonces, Alex, ¿por qué no nos lees, por favor, el versículo 10 hasta el 17, por favor, de Primera de Corintios 1? Empezamos la lectura. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros es bautizado, sino
a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ok, muchas gracias. Aquí lo que empezamos a ver es que Pablo empieza con un ruego. Y el ruego tiene que ver con la unidad. Lo que él ruega en el nombre del Señor Jesucristo, dice, es que todos hablen una misma cosa, que no haya divisiones entre ellos, que estén perfectamente unidos, de una misma mente y de un mismo parecer. Ahora, cuando hablamos de la unidad, pensamos de muchas cosas y a veces pensamos que la unidad simplemente significa que nos llevamos bien y si tenemos desacuerdos, pues encontramos cómo resolverlos. Pero cuando aquí habla de la unidad de Pablo, él habla de perfecta unidad, habla del mismo parecer y de la misma mente. Y ese es el ruego de Pablo. Ahora, si fuéramos a identificar el problema inicial y el problema principal de la iglesia en Corinto, y sabemos, uno al estudiar la carta a los Corintios, cualquiera de las dos, se pueden apreciar muchísimos problemas con esta iglesia, pero el problema principal, el problema inicial que Pablo empieza a tratar tiene que ver con la división. Y cuando llegamos al capítulo 3, vemos por qué la división, la falta de unidad y qué indica eso de ellos. Pero aquí está la clave, que es muy importante para el tema que estamos viendo de crecimiento espiritual, porque el problema de la división de ellos no era división por el color de las cortinas en el local de la iglesia, no era división porque tenían problemas doctrinales o diferencias doctrinales los unos entre los otros. Aquí específicamente su división venía de la forma que ellos veían a sus maestros. Y eso es súper importante para entender lo que está pasando con y lo que les está explicando Pablo aquí en esta carta. Que otros dice, yo soy de, ahí puedes llenar el nombre, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy el predicador ahí, ¿eh? Yo soy de Paco Rada, yo soy de Roberto Miranda, yo soy de Henry. O sea, si lo que Pablo dice es que cuando yo veo eso, cuando yo veo que la gente se identifica y se alinea detrás de un hombre, de un predicador, eso me indica que hay un problema. Hay un problema en la forma de pensar y esa división es muy, pero muy peligrosa. ¿Okay? Ahora, él explica el problema con eso en el 12, 13, 14, 15, 16, 17 y no vamos a profundizar eso por falta de tiempo. Pero básicamente lo que él dice es que ustedes tienen que aprender a apreciar y considerar bien y tener la perspectiva correcta acerca del maestro. Y lo que uno se imagina es que parte de esta elección de líder o de pastor o de maestro, de predicador, es una forma de arrogancia, ¿ya? Porque al yo escoger el que es el mejor, pues estoy diciendo que tú no sabes escoger bien. Si yo soy de Pablo y tú escogiste a Apolos, pues tú eres un menso y un tonto porque tú escogiste a Apolos y Apolos no sabe lo que sabe Pablo. Obviamente Pablo es mejor y yo reconozco eso y yo soy mejor que tú porque yo escogí a un mejor maestro. No, pero Apolos es más elocuente y habla más bonito, lo que no sabe eres tú, mejor escoge soy yo. Entonces hay arrogancia ahí combinada con la perspectiva equivocada acerca de los maestros. Y es interesante que no solamente menciona predicadores y apóstoles y misioneros que conocemos, o sea, Pablo y Apolos y Cefas, que es Pedro,
pero de repente también tenían esa misma actitud hacia Cristo. ¿Verdad? Que uno diría, oye, pues deberían todos decir yo soy de Cristo, pero hasta los que están diciendo yo soy de Cristo no lo están haciendo bien, ni están considerando a Cristo correctamente. Y vamos a tener que hablar de eso un poco más adelante. Ahora, antes de seguir hablando de eso, vamos a leer un pedacito más. Y ahora sí, Zaira, si nos ayudas con la lectura, empieza a leer en el 18 y lee, por favor, del 18 hasta, bueno, vamos a releer el 17, del 17 hasta el final del capítulo. 17 al 31. Ok. El 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ok. Y otra vez, vamos a ver esto rapidito, pero para entender el concepto aquí, empezamos o reempezamos en el 17, porque Pablo dice, mira, yo no vine a bautizar. Y eso nos hace parar y pensar, porque cuando hablamos del evangelismo y hablamos de convertir a los perdidos, hablamos mucho de bautismos y cuántos bautizos hubo en una campaña y todo eso, pero Pablo dice, mira, ese no es mi enfoque es predicar el evangelio. Ese es mi trabajo es predicar el evangelio. Y estos otros maestros que él mencionó, tras cuales se están dividiendo Apolos y Cefas y él, tienen el mismo enfoque, son predicadores del evangelio. Y el predicador del evangelio, el maestro, el ministro, el misionero, su trabajo es compartir la palabra de Dios. Su trabajo es compartir sabiduría de Dios. Y sabiduría de Dios es el tema principal en la segunda mitad del capítulo 1 y en todo el capítulo 2. La sabiduría de Dios. Entonces aquí dice, mira, lo que pasa con la sabiduría de Dios es que la gente del mundo, la gente carnal, no lo entiende. Para ellos, lo que es la sabiduría de Dios es locura. Versículo 18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, que somos salvos, ¿qué es? Es sabiduría y es poder. ¿Ok? Entonces, si tú reconoces el poder que está en el mensaje, no es tontería, no es locura. Él habla aquí en el versículo 22 de que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos un mensaje que es tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. ¿Ok?
Pero los que son llamados, versículo 24, para ellos, este mensaje es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Entonces, ¿quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los entendidos? Bueno, tenemos que aquí una dualidad que se explica en el 26 en adelante. Dice, mira, ustedes, cristianos en Corintios, se creen muy inteligentes, pero en realidad son un poco tontitos. Pero está bien, porque Dios escogió al necio, y Dios escogió al pobre, y Dios escogió al débil para trabajar a través de ellos. Entonces los entendidos del mundo y los poderosos del mundo y los ricos del mundo y los guapos del mundo, ellos ya la tienen hecha. Ellos no piensan que necesitan a Dios, pero los que necesitan sabiduría, los que necesitan dinero, los que necesitan fuerza, los que necesitan poder, los que necesitan a Dios, pues se acercan a Dios. Y entonces ustedes tienen que entender no solamente cómo ver a sus maestros y a los predicadores y a los que les entregan la sabiduría de Dios, tienen que entender a ver y percibir correctamente ese mensaje que les entregan, pero el problema viene de cómo se perciben ustedes mismos. Que es un problema de autopercepción. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. El versículo 26, otra vez, hermanos, mirad vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne. Y si tú fueses a la iglesia en Corinto, me imagino que no encontrarías ni a Aristóteles, ni a Platón, ni a Sócrates, que todos eran de Atenas, cerca de Corintios, pero ellos no eran así súper inteligentes y súper sabios como ellos, ¿no? Y no muchos nobles, versículo 26 al final. Es más, Dios escogió a los no sabios y a los no fuertes y a los menospreciados. A esos escogió Dios a propósito. ¿Para qué? Versículo 29, para que nadie se jacte, para que nadie se presuma en su presencia. Y recordemos lo que estaban haciendo indirectamente cuando decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Estaban presumiendo, estaban jactándose en que ellos sabían mejor que el otro. ¿Okay? Y el que se gloríe, versículo 31, que se gloríe en Cristo. Hermano. Sí, adelante. Sí, hoy en día no decimos yo soy de Pablo, de Silas o de Roberto. Pero sí dicen, oh, yo voy a la iglesia de Henry. Yo voy a la iglesia de Samuel. Sí, No dicen sí, claro. donde predica el hermano fulano de tal. Tenemos la misma tendencia. Esta tendencia es muy sutil y es muy fácil de caer en esta trampa. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver el por qué y cómo evitarla. ¿Ok? Ahora vamos a ir al capítulo 2 para ver todo en completo, después juntar toda la idea. ¿Alguien más que quiera leer? Vamos a leer capítulo 2 del 1 al 5. Capítulo 2 del 1 al 5. como que no quieren leer. Creo que Harold va a leer. Amén. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Excelente, gracias. Okay. Esto es súper importante, porque aquí Pablo nos dice, déjame describirles el ministerio mío. Ahora, ya nos dijo en el 1:17, yo no vine para bautizar, yo vine para predicar. Y no solo eso, yo vine para predicar, y cuando vine para predicar a propósito, yo no prediqué con excelencia de palabras de sabiduría. O sea, yo no prediqué con la intención de impresionarles con la bonita forma que yo hablaba. O sea, sabemos, por ejemplo, de Apolos, que él era elocuente, pero Pablo dice, yo no tengo eso, yo no utilicé esas herramientas, yo no hablé con excelencia de palabras. Es más, versículo 2, yo propuse no saber nada entre vosotros, sino Cristo y el crucificado.
pero nos dice por qué. ¿Ah? Ahora nos dice el 3, estuve entre ustedes con debilidad, estuve entre ustedes con mucho temor y con mucho temblor. Mi predicación, versículo 4, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, pero con demostración del Espíritu de poder. ¿Y por qué? ¿Por qué predicaba así Pablo? ¿Por qué Pablo dice, yo a propósito no predicaba con la intención de impresionar, y con la intención de buscar seguidores, y con la intención de colectar fanáticos para mi forma de predicar? ¿Por qué? Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, aquí hay una lección súper importante para el maestro, para el predicador, para el misionero, para el pastor, ¿no? Tenemos que intencionalmente enseñar de la forma necesaria para que la gente no coloque su fe en nosotros. Porque reconocemos la tendencia que el ser humano tiene de decir, oye, qué bonito hablas, hermano, me encanta de la forma que hablas ese hermano, voy a seguir a ese hermano, yo soy de ese hermano, voy a pegarme a lo que dice ese hermano porque habla muy bonito y habla muy elocuente, y ay, mira qué excelente habla. Eso es un problema de percepción del confundir el mensaje con el mensajero. Y Pablo dice, yo tuve que hacer el esfuerzo de la forma que me presenté, de la forma que prediqué, de la forma que enseñé, para tratar de evitar, y digo tratar de evitar, porque aunque Pablo habló para que su fe esté fundada en el poder de Dios, a pesar de que lo hizo, ¿en dónde colocaron su fe los cristianos en Corinto? En los maestros. Aunque Pablo lo hizo, y aunque Pedro lo hizo, y aunque Apolo lo hizo, todavía colocaron su fe en los maestros. ¿Ibas a decir otra cosa, Henry? Sí, que peor que eso es cuando dicen, oye, Vicente, ¿quién va a predicar este fin de semana? ¿A Roberto o Paco? O Paco, no, entonces no voy a la iglesia el domingo. Sí. Claro, o sea, el problema es eso, el problema es cuando empezamos a pensar que el importante es el portador del mensaje, que el portavoz, el que habla. No, lo importante es el poder del mensaje, lo importante es que la fe del oyente sea colocada en el poder de Dios, no en la bonita manera que habla el maestro. ¿Okay? Y lo triste de todo el esfuerzo que hizo Pablo y que describe Pablo en el 2:1 al 5 es que aún así los cristianos en Corintio no funcionó. O sea, imagínate si hubiera llegado Pablo con la intención de que lo siguieran a él. Y cuando llegamos a la segunda carta de los Corintios, eso es precisamente lo que pasó. Llegaron otros falsos apóstoles y la gente inmediatamente los siguió a ellos y descartaron a Pablo. Los que decían, yo soy de Pablo, descartaron a Pablo porque ahora soy de este nuevo que vino con la intención de que yo lo siga, en vez de alguien más que vino igual que Pablo enseñando para que la fe sea colocada en el poder de Dios. Ahora, cuando llegamos a este punto de la explicación, Pablo dice en el versículo 6 en adelante, ahora, no quiero decir, cuando digo que no hablé con palabras persuasivas, cuando dije que hablé con temor y temblor, cuando dije que no utilicé excelencia de palabras, no quiero que piensen que no compartí sabiduría. O sea, el propósito del mensaje es compartir sabiduría. Y por eso empieza el 6, dice, sin embargo, sí hablamos de sabiduría. Pero aquí viene otra cosa. Vamos a leer un poco más. Si alguien más quiere habilitar el micrófono, leer del 6 al 16 del capítulo 2. Yo leo. En el versículo 6. Versículo 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gracias, gracias. Y bienvenido, hermano. Gusto en verle. Ok, lo que vemos aquí es que Pablo dice, mira, sí impartimos sabiduría, pero lo hacemos para los que han alcanzado madurez. Y no es la sabiduría de este mundo y de este siglo. Y nos empieza a presentar otra idea muy importante. Hay dos tipos de sabiduría. Hay la sabiduría humana y hay la sabiduría de Dios. Ahora, la sabiduría o inteligencia humana se consigue de las formas tradicionales, ¿verdad? Uno va a un laboratorio y hace un experimento y saca el microscopio o se va a la biblioteca y busca los libros o se va a la universidad y así uno puede obtener sabiduría humana. Pero la sabiduría espiritual no viene en un laboratorio y no viene con un microscopio y no viene en una universidad. La sabiduría espiritual viene por un proceso, una palabra muy interesante que utiliza aquí Pablo, y la utiliza en el versículo 10, no sé si se dieron cuenta. La sabiduría espiritual viene a través de algo llamado la revelación. Ahora, cuando algo es relevado, eso significa que si el que tiene control de la cortina no te lo quiere demostrar, no lo vas a ver. ¿Ah? Si yo tengo una obra de arte detrás de un velo y no quiero demostrarte esa obra de arte, hasta que yo quite el velo, hasta que yo te la revele, nunca la vas a ver. Y la sabiduría de Dios es así. O sea, no vamos a nosotros por nuestra cuenta, por nuestras inteligencias, por nuestras ganas, aprender y reconocer y entender verdades espirituales. Dios tiene que demostrarlas. Dios tiene que revelarlas. Y eso nos ayuda a entender otra vez qué tipo de persona puede recibir ese tipo de sabiduría. Porque no es la gente más inteligente o la gente más rica o la gente más guapa o la gente más noble que puede obtener ese tipo de sabiduría. Es la gente a quien Dios se la quiera revelar. ¿Okay? Lisbeth, ¿tienes una pregunta? Sí, eso que Dios se la quiera revelar es escogido o no es a toda la persona que se acerque que lo quiera oír. Claro, claro, y después vamos a hablar de eso, pero tenemos que hasta, o sea quien seas, ¿verdad? Si Dios no quiere que tú sepas, y Dios quiere que todos sepamos, pero si Dios no quiere revelarlo, no se puede conocer, ¿verdad? No estamos diciendo que cierta gente Dios no quiere que sepan, algunos sí y algunos no. Lo que estamos diciendo es que el problema de conseguir es del buscador y de la forma que lo busca. Si tú piensas que tú te lo mereces porque tú eres muy listo y muy inteligente, así nunca vas a ver las cosas que Dios te quiere mostrar. Lisbeth, adelante.
Sí, yo quería leer unos versículos para complementar el verso 10 que dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 36, del 26 al 27, es como una profecía, ¿no? Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúscula. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y en Juan, hablando de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo con lo que ya venía diciendo en Ezequiel, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, a veces no es que nosotros tengamos toda la sabiduría, o como usted bien lo explicaba, con elocuencia, sino que nuestro espíritu nos guía a toda verdad. Y como decía Ezequiel, Él a través del espíritu inscribe en nuestros corazones su palabra, su ley, sus mandamientos, sus preceptos. Entonces, si nosotros andamos, vivimos y somos guiados conforme al espíritu, pues nosotros vamos a hablar, ¿verdad? No por nuestra propia cuenta, sino conforme al Espíritu, que nos guía a toda verdad. Entonces, como decía aquí el apóstol, no nos reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces, la revelación y la forma que nosotros vamos a llegar a entender y conocer es a través del Espíritu de Dios. Eso ya lo hemos hablado en otras oportunidades también, pero nos explica por qué. Dice el versículo 11, otra vez aquí en 1 Corintios, ¿quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu de hombre que está en él? Pero ¿quién sabe las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Y nosotros, versículo 2, hemos recibido el Espíritu no del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Entonces, a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, podemos llegar a entender estas cosas. Pero me pregunto, si el cristiano en Corinto está diciendo, no, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, el que me va a dar sabiduría y entendimiento es Pablo, Apolos o Cefas, él no está buscando la sabiduría en el lugar correcto. No está entendiendo que eso va a venir a través del Espíritu de Dios. No entiende que primero tiene que preparar su corazón para poder entender y aprender lo que el Espíritu de Dios le quiere revelar. Y mira lo que dice el versículo 13 y 14. Dice, lo cual también hablamos, hablando de la sabiduría de Dios, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Okay? La sabiduría de Dios no viene de la forma que viene inteligencia y ciencia del mundo. No viene por el mismo método. No se aplica el método científico. No se aplican esas cosas para conocer y entender cosas espirituales. Sino, dice, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí está la pregunta, ¿quién es quien puede acomodar lo espiritual a lo espiritual? Y la respuesta es la persona espiritual. ¿Okay? Entonces, no solamente tenemos que entender que hay dos tipos de sabiduría humana y sabiduría de Dios, pero hay dos tipos de personas. Hay personas carnales y hay personas espirituales. Y todos hemos pasado situaciones donde se ve esa diferencia rápidamente. Por ejemplo, no sé si has ido al entierro, al funeral de un cristiano, ¿verdad? Y que hay cristianos ahí. Y la gente está hablando y está a gusto y está cómoda porque pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y si de repente metes ahí a alguien del mundo o vas al funeral de alguien del mundo, todo el mundo está bien callado, no sabe qué decir, no sabe qué hacer, está muy incómodo, está penado, ¿verdad? La diferencia es saber acomodar lo espiritual a lo espiritual o no saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y mira lo que dice el versículo 14, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay dos tipos de personas: el que puede acomodar lo espiritual a lo espiritual porque tiene una mente espiritual, y el que no lo puede hacer, el que no puede discernir las cosas espirituales, el que dice, yo no me voy a conectar a un estudio de la Biblia, qué tontería, yo no voy a perder mi tiempo hablando de esas cosas. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga, y aquí piensa en juzgar no en condenar, pero en evaluar. El espiritual evalúa todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, no le importa lo que los demás piensen de él, porque él está evaluando todas las cosas con una perspectiva espiritual. ¿Por qué? ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Okay? Lo que nosotros, Pablo, hacemos es que hablamos de Cristo, compartimos inteligencia y sabiduría espiritual, porque tenemos la mente porque si no tienes la mente de Cristo, si no puedes acomodar lo espiritual con lo espiritual, Pablo te predica y lo único que tú ves es a Pablo, o a Apolos, o a Cefas, y dices, yo soy de él. Pero si eres espiritual, si puedes acomodar lo espiritual a lo espiritual, puedes separar el mensaje del mensajero y puedes ver el poder de Dios y depositar tu fe en eso, versículo 5. Ahora, para comenzar a concluir, vamos a ir al capítulo 3, solo al principio del 3, pero lo que me llama mucho la atención es que al final del 2 dice, mira, hay personas espirituales y hay personas carnales. No usa la palabra carnal hasta el 3, en el 14 dice el hombre natural, el hombre que no percibe cosas espirituales. Y después llega el capítulo 3 y dice, ¿qué tipo de personas son ustedes en Corinto? De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales. ¡Wow! Ahora sí vemos cuál era el problema en Corintios. Lo que nos damos cuenta es que la división que Pablo habla en el versículo 10 al 12 del capítulo 1, no es el problema, es el síntoma. No es la enfermedad, es el síntoma. La enfermedad es la carnalidad. La enfermedad que tienen es que, aunque deben de poder entender y percibir cosas espirituales, Pablo dice, yo no puedo hablarles como espirituales. Ustedes no pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ustedes no entienden cuando les hablo de cosas espirituales. ¿Por qué? Porque sois carnales. Son como niños en Cristo. Versículo 2, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún son carnales. Qué triste que esta iglesia, que ha estado ahí tanto tiempo en Corintio, Pablo les escribe, dice, ustedes no han crecido. Ustedes todavía son como estaban antes, todavía son carnales. ¿Cómo sé que son así? ¿Cómo sé que son carnales y no espirituales? Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, la forma que se portan, o sea, otra vez, el síntoma me indica que la enfermedad de ustedes es la carnalidad. La enfermedad de ustedes es que ustedes no caen en la categoría de hombres espirituales, de personas espirituales, son personas naturales, diagonal, carnales. Eso es lo que ustedes son. Y se da cuenta uno, porque cuando uno les predica, en vez de escuchar el mensaje, se enfocan en el maestro. Y dicen, yo voy a escoger este porque yo soy más listo que tú, y esos celos y esas contiendas y esas disensiones me indican a mí que ustedes son carnales. Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y aquí viene el punto de la lección número 1 de crecimiento espiritual. Viene el versículo 5, 6 y 7. ¿Okay?
Porque si entendemos, y antes de leerlo, si entendemos lo que Pablo nos está diciendo aquí, que para conocer y para conseguir sabiduría espiritual, tenemos que acercarnos y saber dónde buscarla. Tenemos que reconocer que viene de Dios y viene a través de sus mensajeros, y que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Y si no tenemos esa perspectiva y esa mentalidad, nunca vamos a conseguir esta información tan importante que necesitamos. ¿No? Y no se trata de ser inteligente, y no se trata de ser rico, y no se trata de ser noble, ni guapo, ni fuerte. Se trata de que Dios nos va a dejar conocer y entender estas cosas si nos dejamos, si nos acercamos a Él con humildad, reconociendo su poder y afinando nuestra perspectiva para ver las cosas como Él quiere que las veamos. Y aquí el problema principal de los cristianos en Corintios, que no sabían cómo ver al predicador, no sabían cómo mirar al ministro, al apóstol, al pastor, no sabían cómo percibir. Y entonces Pablo les dice, versículo 5 del capítulo 3, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. O sea, el Señor nos hizo servidores de Él. Y si hemos sido útiles en ayudarles a creer, es porque Dios nos permitió hacerlo. Solo somos servidores. Y después nos dice el versículo 6, yo planté. Ya les dije que yo no bauticé a nadie. Yo planté. Y Apolos vino y él regó. ¿Ah? Pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Dios. ¿Ok? Ni el que planta, versículo 7, es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ese es el punto de la lección número 1. La lección número 1 de crecimiento espiritual es de dónde viene el crecimiento espiritual. Viene de Dios. No viene del maestro. No viene del predicador. No podemos decir, bueno, yo me voy a acercar a este hombre porque este hombre me va a hacer crecer espiritualmente. No funciona de esa forma. Los hombres, Dios los puede utilizar para sembrar, Dios los puede utilizar para regar. Ellos tienen que tener cuidado, nosotros tenemos que tener cuidado de la forma que lo hacemos para que la fe de la gente no se deposite en nosotros, sino en el mensaje, en el poder de Dios. Pero lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a reconocer que si quieren crecer, que si quieren obtener sabiduría espiritual, tienen que acudir a Dios, tienen que buscarla con Dios, porque el que da el crecimiento es Él. Yo no soy nada. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Plantador, regador. El que da el crecimiento es Dios. La fuente del crecimiento espiritual, la única fuente de crecimiento espiritual es Dios. Si quieres crecer espiritualmente y no estás buscando ese crecimiento de Dios, nunca lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. No lo vas a conseguir. Y lo que vamos a ver en lecciones futuras es que posiblemente encuentres otras cosas que parecen crecimiento espiritual, pero no lo son. ¿Ah? Y vamos en la lección que sigue, vamos a estar la semana que viene, si Dios quiere, en Filipenses. Vamos a ver a veces lo que uno confunde con el crecimiento espiritual cuando no está buscando el crecimiento de Dios, pero de otras cosas, de otras fuentes. ¿Ok? Tenemos algunos minutos. Si alguien tiene preguntas, comentarios, observaciones, podemos hacerlas ahora, pero tenemos poco tiempo. Gente, con Sí, razón, el libro de los Hechos, capítulo 17, dice que los bereos eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. O sea, ni siquiera confiaban en las palabras de Pablo, se iban directo a las escrituras. Gloria a Dios. Gloria a Dios, así es. Hermano Rigoberto. Hermano Vicente, qué tremenda la lección, hermano. Esta clase es tan interesante porque
La iglesia de Corinto nos viene a reflejar algunas iglesias que actualmente también siguen actuando igual. Podemos ver que a través de la carnalidad, muchas iglesias se están dividiendo, especialmente cuando surge algún problema con los ancianos o surgen problemas con los líderes. Un grupo se va con un líder, otro grupo se va con otro, y estamos viendo que todavía cree que el hombre los va a salvar, cree que el hombre es el que les va a revelar la palabra, y a través de este estudio pues nos queda bien claro que el que nos revela los misterios y las profundidades de Dios es solamente el Espíritu Santo. Yo en realidad agradezco esta clase, me lamento no haberla oído desde el principio por mis múltiples compromisos seculares que tengo, pero gracias a Dios logré escuchar todavía parte de esta lección muy bonita, hermano. Yo le agradezco mucho porque esto a nosotros nos enriquece cada día el conocimiento de que tenemos que ser cada día más espirituales, ser una iglesia madura. Muchas gracias, hermano. Amén, así es, así es. Y el propósito de estos estudios es precisamente eso. Tenemos que reconocer la importancia de crecer y madurar espiritualmente, pero también evitar los problemas de buscar ese crecimiento como no debe de ser. Gracias, hermano. Hermana Alex. Sí, hermano, la madurez espiritual no necesariamente viene solamente por el oír la palabra, porque muchas veces podemos estar pegados escuchando y escuchando y escuchando y no hacemos. Hay mucha, veo muchos estudios de temas sobre la evangelización, evangelizar, y sabemos que es una gran responsabilidad, pero no evangelizamos. Entonces, puede haber mucha revelación, pero si no las pones por obra, igual quedas como niño fluctuante. Sí. Bueno, y quiero dejar algo muy claro. No hemos llegado a la parte en la serie de las clases de cómo vamos a crecer espiritualmente, ¿verdad? Y tienes razón, no es escuchando la palabra. Escuchando la palabra no es el método que vamos a implementar para obtener crecimiento espiritual. El punto de esta lección, de estos pasajes en primera de Corintios, es que tenemos que entender de dónde viene el crecimiento espiritual para empezar a buscarlo ahí, pero todavía nos falta estudiar mucho más para ver cómo buscarlo, cómo obtenerlo, cómo conseguir. ¿Okay? Hermano Raúl Molina. Ya, ¿qué estaba habilitando Ahora sí. el micrófono? Bueno, hermano, es que acá es lo que pues usted nos comparte, nos damos cuenta y es lo que vemos muchas veces, que nosotros como hombres o como mujeres, como seres humanos, muchas veces seguimos al predicador, al pastor, y no seguimos lo que dice la palabra de Dios. Y por eso nos damos cuenta que, y siempre lo he recalcado, que han pasado tantos desastres como el caso de Guyana, el caso donde se han atrincherado, como los Estados Unidos, creo que dijo un líder de una iglesia que venía el Armagedón y armó a todos los fieles, los que se congregaban allí, pero eran fieles a él, no fieles a la palabra de Dios. Y otros pues se han suicidado junto con los líderes. ¿Por qué? Porque seguimos, son hombres, y no seguimos al verdadero Cristo. Muchas veces también el predicador se
que no son acordes con la administración de la palabra, entonces casi la mitad de la iglesia, si no es casi toda, se van detrás del predicador, porque seguimos a hombres y no seguimos ni tenemos comunión con la palabra de Dios. Ese es mi aporte, hermano. Amén. Así es. Ojalá y estos estudios nos ayuden a evitar esas mismas trampas. Bueno, hermanos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí, su presencia me anima mucho. Vamos a tener una oración final. Paco, ¿nos puedes dirigir en la oración final, por favor? Claro, y gracias, Vicente, por la clase de hoy. Y gracias a cada uno de ustedes por tomar el tiempo para estar en esta clase. Vamos a orar, hermanos. Nuestro sabio Dios y Padre nuestro, a usted y no a nosotros sea la honra y la gloria. Le damos gracias por su santa palabra que siempre trae información a nuestras vidas que nos ayudarán a cambiar nuestra manera de entender la vida y de entender, Padre Santo, nuestra manera de vivir delante de usted. Gracias por Vicente y por la exposición de la palabra que él ha traído para nosotros en esta tarde. Pedimos, por favor, Señor, que nos ayude para que este recurso que nos ha dado, que es su palabra, la podamos aplicar a nuestra vida, que podamos hacer decisiones sabias en la obediencia a su palabra y que podamos reflejar la sabiduría que recibimos de ella en el ejercicio que tenemos cuando practicamos su palabra. Perdone nuestros pecados, Padre, confesamos nuestros pecados delante de sus ojos y le pedimos que por favor nos perdone y nos bendiga para seguir haciendo su voluntad cada día. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.